Sí. Sí. Bueno, gracias a Dios, estamos agradecidos con el Señor porque hemos resucitado. Amén. Hermanos, para mí es un gozo realmente ver que son las 9 de la mañana y nuestra iglesia está casi llena. Yo creo que si podemos hacer el esfuerzo una vez al año para poder estar aquí y decimos que resucitamos, ojalá pudiéramos hacer el esfuerzo todos los domingos a las 9 de la mañana para que la hora de Palal estuviera como está ahorita la iglesia y pudiéramos estar todos en la oración y ser como Pablo, buscar esa comunión con Dios a través de la oración. Y quisiéramos en esta mañana iniciar con una dinámica, porque a lo mejor muchos dicen, bueno, pues sí vienen a orar, pero qué aburrido. Créanme que no nos aburrimos en Palal, lo disfrutamos, ¿verdad, hermano José? Lo disfrutamos, nos gozamos y venimos a dejar todas las cargas que traemos y venimos a interceder por las personas que lo necesitan. Por eso yo quisiera que hiciéramos un esfuerzo y que a partir de este día pudiéramos resucitar con el Señor, y yo les invito a que estemos todos los domingos a las 9 de la mañana. Y quisiera que tuviéramos una probadita nada más de lo que hacemos a esa hora. Y con toda intención, hace rato a las 6 de la mañana no terminé con la oración para poder iniciar en esta mañana con una oración. Y no nos vamos a cansar, si nos ponemos a hacer todas las dinámicas que hacemos, pues nos vamos a tardar una hora más, y yo creo que ya nos empezamos a cansar algunos, otros estamos gozosos, a lo mejor otros estamos nerviosos, pero sí me gustaría que en esta hora pudiéramos hacer una oración y pudiéramos iniciar dándole gracias a Dios primeramente porque estamos aquí. Porque hace unos momentos, como platicábamos con algunos hermanos, solamente el hecho de despertar y estar aquí ya es un milagro. Y yo creo que el Señor ha sido bueno con nuestra iglesia, porque ha sido con nosotros, ha guardado a muchos de nuestros enfermos, ha levantado a nuestro hermano Benjamín cuando estuvo mal, está sosteniendo a la hermana Tony, hablaba con Gris, guardó a Ernesto de un accidente que hubiera podido ser fatal. ¿Qué ha hecho el Señor contigo?
Yo creo que cada uno de nosotros pudiéramos en esta hora poder agradecer algo que el Señor ha hecho contigo. Y si no lo ha hecho o no te has puesto a reflexionar, yo te invito en esta hora a que lo reflexiones y lo pienses. Simplemente, si entendimos el mensaje de la mañana y entramos a través de esa puerta, estando todavía en una vieja manera de vivir y pudiéramos salir con una nueva manera de vivir, sería una bendición y un gran milagro. Entonces yo quiero invitarte a ti a que estemos orando en esta mañana, y si es necesario y si quieres hacerlo, ¿por qué no? Venir aquí al altar y darle gracias a Dios por lo que Él ha dado, por lo que Él te ha dado, por lo que Él ha hecho en tu vida, por lo que ha hecho en tu familia. Y venimos a darle las gracias, primeramente porque nos ha permitido la vida y estamos aquí. Como les decía en la mañana, yo no sé, hermano, de dónde te sacó el Señor, yo no sé en qué estás batallando tú, pero sí puedo saber que Dios te perdona, sí puedo saber que el Señor te da una nueva oportunidad, y todo lo que hayas hecho antes queda perdonado y queda limpio, porque el Señor derramó su sangre por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Yo quisiera pedirles que cerráramos nuestros ojos, que oráramos, y si alguien quiere venir aquí al altar, lo pueden hacer. Y le voy a pedir a mi hermano José que sea el que haga esta oración de inicio. Es una oración también de invocación y una oración de agradecimiento. Si gustan pasar, los que quieran, adelante. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta mañana, porque vivimos, Señor, porque tú resucitaste. Por eso estamos aquí, Señor, dándote la honra y la gloria y la alabanza, Señor. Recibe hoy, Señor, nuestra gratitud, Padre mío, porque hemos estado, Señor, constantes, alabándote, Señor, y queremos, Señor, que todos nuestros hijos, nuestros parientes y todos nuestros hermanos, Señor, gozarnos en esta resurrección. Padre mío, toca nuestros corazones esta mañana, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso y aún nos cobijas, Padre Santo. Gracias, Dios, porque tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos limpió de todo pecado, Señor. Por eso estamos hoy aquí, Señor, agradeciéndote, Señor, por ese inmenso amor en la cruz del Calvario. Padre mío, toca el corazón de cada uno de nuestros hermanos que aún no han llegado, Padre. Apresura sus pasos para que se gocen con nosotros en tu presencia. Padre, te entregamos en esta mañana nuestro corazón, también nuestras cargas, Padre, porque sabemos también que a veces venimos cargados, Padre mío, y depositamos aquí en el altar, Dios, todas esas cargas, Padre. Las dejamos aquí en tu nombre precioso, Señor. Toda enfermedad, toda angustia, todo dolor, Señor, aquí se queda, porque hay poder en tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento de intercesión, por este tiempo, Señor, en el cual elevamos, Señor, nuestra plegaria a ti, y sabemos que tú estás escuchando a Eliasim. Sabemos que tú estás, Señor, escuchando a todas las mujeres, Señor, que están presidiendo, Padre mío, desde temprano este culto, Señor. Sabemos que tú estás, Señor, en este momento, Dios, escuchando nuestros ruegos, nuestras peticiones, Señor. Por eso también te lo agradecemos, Señor, porque tú estás atento, Señor, a toda nuestra súplica, a todas nuestras oraciones, Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento de intercesión. Gracias, Señor, en tu nombre precioso oramos. Amén y amén.
un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están contentos? Vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a leer la palabra de Dios. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 28, y vamos a leer de los versículos 1 al 10. Mateo 28, y leeremos de los versículos 1 al 10. Si ya lo tienen, pueden ponerse en pie y vamos a hacer esta lectura todos en forma alterna. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. A ver, pudieran leerlo nuevamente, pero todos parejitos. A ver, pudiera ser. Y hubo su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Dios bendiga la lectura de su santa
palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Es momento para que pasen los niños aquí al frente. Ellos también van a ir a sus clases y van a aprender el día de hoy que Cristo resucitó. Amén. Y van a entender lo que el Señor hace en sus vidas. Yo sé que sus maestras se han preparado con mucho gusto. Las vi llegar temprano con su material. Yo sé que el Señor ha de tocar el corazón de estos pequeños. Cuidado. Nada más no se recarga. Bueno, vamos a esperar que lleguen todos. Y les voy a pedir a los chiquitos a ver que cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a orar al Señor. Señor y Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por la bendición de tener a cada uno de estos pequeños. Sin duda, tú los tienes en tus manos, tú los sostienes, Señor. Te pedimos que tú les guardes a cada uno de ellos, que tú abras su mente y su corazón para que ellos puedan entender en esta mañana la importancia que es tu resurrección, Señor, que es la fiesta de nosotros, porque sabemos, Señor, que gracias a ese sacrificio nosotros somos perdonados y aceptos delante de ti. Queremos pedir por las maestras que han de dar las clases, Señor, que tú las uses, que tú toques sus labios y que ellos puedan crecer a la estatura del varón perfecto. Pedimos también que tú seas con sus padres, que tú des sabiduría y que ellos puedan dirigir, Señor, y enseñar con el ejemplo. Porque te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ver un video.
días, hermanos. Nuestro Dios es el Dios que resucita una y otra vez. Contra todos los pronósticos, la espiritualidad y el misticismo han recobrado una fuerza tremenda después de que a finales del siglo pasado todo se estaba secularizando, las filosofías humanistas estaban en boga, pero Dios es siempre el que resucita y se posiciona. Por eso el teólogo Leonardo Boff decía que el siglo XXI es el escenario para contemplar el triunfo de Dios. Así que ese es el Dios al que seguimos, el Dios que nunca queda en la tumba. Por más intentos que hagan los hombres y los sistemas por enterrarlo, Él siempre saldrá triunfador. Y eso nos da esperanza a nosotros para vivir la vida. Voy a compartirles un canto que se llama Pura Vida. Este canto lo escribí en una ocasión tomando una clase en una maestría. La maestra que teníamos era una maestra de Costa Rica. Algunos de ustedes han de saber esto, que en Costa Rica todo es pura vida. Esa es la frase emblemática de Costa Rica, pura vida. ¿Y cómo estuvo el culto de resurrección? Pura vida, ¿verdad? ¿Y cómo está el clima? Pura vida. ¿Y qué tal la iglesia Eliasim? Pura vida, ¿verdad? Así es, esa es la frase célebre. Cuando ella nos platicó eso, yo me salí de la clase porque pensé sería bueno escribir una canción con esa palabra, ¿no? Con esas palabras. Y entonces escribí este canto que quiero invitarlos a que lo canten conmigo. Voy a cantar la primera estrofa, el coro, y después empezamos y lo cantamos todos, ¿les parece? ¿Sí? A tu lado caminar es pura vida, ser tu siervo y a los pueblos proclamar que aun la muerte en tu nombre es pura vida, porque en Cristo todo es vida y nada más. Pura vida, pura vida, a la muerte Jesucristo conquistó. Pura vida, pura vida, nos vistió de luz y de resurrección. Está sencillo, ¿no? Y luego tiene un ritmo así como de los de nosotros, ¿verdad? Latino. Intentamos cantarlo ahí en su lugar, la primera estrofa. Dice así: a tu lado caminar es pura vida, ser tu siervo y a los pueblos proclamar que aun la muerte en tu nombre es pura vida, porque en Cristo todo es vida y nada más. Pura vida, pura vida, a la muerte Jesucristo conquistó. Pura vida, pura vida, nos vistió de luz y de resurrección. Ser un cuerpo en Jesucristo es pura vida, nos ha unido el amor y la misión. Compartimos a este mundo pura vida, porque en Cristo todo es vida y nada más. De pie. Pura vida, pura vida, a la muerte Jesucristo conquistó. Pura vida, pura vida, nos vistió de luz y de resurrección. Dar a Cristo el corazón es pura vida, no hay potencia que se pueda comparar, pues servirle es nuestra fuerza y alegría. Solo hay vida al hacer su voluntad. Pura vida, a la
la muerte Jesucristo conquistó. Pura vida, pura vida, nos vistió de luz y de resurrección. Nos vistió de luz y de resurrección. Nos vistió de luz y de resurrección. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, estamos muy contentos en esta mañana porque es un domingo de resurrección, pero vamos a iniciar con mi Dios es real, y para mí y para mi familia, mi Dios es real, ¿verdad, Abel? Hay emoción en mi vida porque hace 8 días la nuera de Abel estaba muy grave. El lunes le internaron, le pusieron 5 transfusiones de sangre y gracias a Dios el día de ayer la dieron de alta. Por eso, ahorita, antes de cantar Mi Dios es real, yo quería compartir eso con ustedes y hacer una oración de gratitud, porque nuestro Dios es real, ¿sí? Y vive por la eternidad, porque en este día estamos celebrando su resurrección, y es la resurrección en nuestras vidas. Era lo que yo le decía ayer a Claudia: la sangre de Jesucristo te limpia de todo, y en esta ecuación Él ha sido muestra de que es real y te ha dado la sanidad. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú eres real. Gracias porque así quieres tú que vivas en nuestras vidas. Quieres tú que te conozcamos como ese Dios real que eres en medio nuestro. Yo te alabo y te glorifico, Señor, porque he experimentado en muchas ocasiones eso, que tú eres real, no nada más en mi vida. Yo sé que en la vida de cada uno de mis hermanos así lo eres, pero tú tienes que mostrarte fuertemente, hablar a los corazones de mis hermanos y que comprueben una vez más que nuestro Dios es real. Te alabamos y te glorificamos y te damos muchísimas gracias por lo que has hecho y seguirás haciendo en la vida de Claudia. Tú eres real, Señor. Te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Hay cosas que yo no comprendo, lugares donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser.
Amén, hermanos. ¿Están contentos? Y sabemos que en Cristo tenemos la victoria. Amén. Cántale con gozo, con convicción, con entendimiento, pero con pasión. Cántale. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, dice. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Podemos subir allá y tomar la tierra, poseer de la montaña hasta el mar. Aunque esta tierra sea de gigantes, nuestro Dios la victoria nos dará. Victoria, dile. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Sol, detente en Gabaón, y tu luna en Ajalón. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, dile. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Y mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Y sanó mi cuerpo y tocó mi mente y me salvó. Justo a tiempo, a su nombre alabaré, porque es el mismo de ayer. Le alabaremos, mira lo que hizo Dios. Amén. Cántale con pasión, victoria. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria,
la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. La victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria. La victoria mía es. ¿Cuántos creen que Dios es el Dios de los imposibles? Nada es imposible para nuestro Dios. ¿Así lo creen? Nada es imposible. Gracias mi Señor, tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Hoy te doy gracias, mi Señor, tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Una vez más. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti, oh Señor. Gracias a Dios por esta bendición. Gracias a Dios porque podemos alabarle en espíritu
y en verdad. Gracias a Dios por estas alabanzas, gracias a Dios porque llegan al trono de la gracia de nuestro Dios y porque estamos conscientes de que nuestro corazón está realmente con nuestro Dios, porque estamos en la presencia de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. En tus manos me encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante ver sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo a ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te apretaste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre,
haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo vive, amén. Damos gracias a Dios en esta mañana. El viernes Dios nos dio la oportunidad de tener un hermoso mensaje del Gólgota, de poder alabarlo por su crucifixión, y como veíamos en este video, Él sufrió esa cruz por amor a ti y a mí. Y antes de ir a la palabra, permítanme recordar que parte de esa resurrección, y entendamos que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra vida, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendría el sentido que estuviéramos hoy aquí, ni tendría el sentido tu vida tampoco. Parte de ese propósito de la resurrección es que el pueblo de Dios viva a la altura de esa resurrección, a la altura de esa nueva vida, a la altura de ese nuevo comienzo, a la altura de ese compromiso. Y es por ello que también es motivo de resurrección o de la resurrección el que el pueblo de Dios se prepare para vivir a esa altura de la resurrección. Quiero recordar que el próximo sábado 9 de abril, de 5 a 9 de la tarde, será el propedéutico de la Escuela de Líderes, y es parte de la resurrección. Todo el sentido de nuestra vida cristiana, el fundamento es Cristo, pero un Cristo resucitado. Amén. Déjame contarte algo. Hace algunos años atrás, cuando el Señor estaba inquietando mi corazón con su palabra y tuve la oportunidad de aceptar a Cristo en mi vida, y tenía yo esa sed y esa hambre de conocerle, el pastor Homero, quien me había acogido como su hijo espiritual, su discípulo, me regaló un cassette. En aquel tiempo todavía había cassettes. ¿Quién dijo Había cassettes todavía. Y en ese cassette particularmente había una alabanza que impactó mi vida. Que incluso esa alabanza yo la preparé en una administración con los jóvenes. Yo fui ministro de jóvenes en algún tiempo también, y antes incluso de prepararme para el seminario o de entrar al seminario, Dios tocó y habló muy fuertemente a mi vida a través de esa alabanza. Y esa alabanza, no sé si te acuerdas de ella, Abraham decía:
El viento está impregnado de angustia y dolor. Esa alabanza se llama Vale la Pena y la compuso Abraham Cervantes en un cassette que se llamó Perspectivas. Y esa alabanza tocó mi vida particularmente porque en el coro decía, mira que vale la pena vivir por Cristo. Mira que vale la pena luchar por Él. Dice, vivir la vida perdiendo la vida, siguiendo su paso fiel, entregándolo todo, el alma y la piel. Algún día la vamos a cantar juntos, Abraham. Pero esa alabanza encierra lo que es la resurrección. Cuando tú y yo podemos entender la resurrección de Cristo, su paz, su poder y su propósito marcan el sentido de nuestra vida. Tú y yo hemos hablado en algunas ocasiones de que la resurrección de Cristo fue real, fue pública y fue permanente. Y que la vida del creyente debiera ser equiparada con esa resurrección, debía ser real, debía de ser pública y debía ser permanente, no circunstancial. Nuestra resurrección a la vida en Cristo, cuando dice Colosenses capítulo 3 versículo 1, si has resucitado, pon tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Toda la palabra, toda la predicación, toda la profecía radica en la victoria de su resurrección. Por eso no podemos ver a Cristo como un Cristo crucificado, o como un Cristo sufriente, o como un Cristo atado, o como un Cristo distante, o un Cristo sepultado. La visión del creyente debe ser la del Cristo resucitado, aquella de cual habla Apocalipsis en el capítulo 19, cuando Él vendrá, y vendrá como rey, y vendrá como juez sobre un caballo blanco, y su nombre fiel y verdadero. Ese es el Cristo resucitado que vive y debe vivir y debe marcar la vida de cada uno de nosotros que decimos ser parte de esa resurrección. Rosy hoy por la mañana se refería a un artículo que mandaron en las redes. Yo lo recibí de una prima mía y también de mi hermana Oli Mar. Y ese artículo que hablaba de la resurrección decía que el sábado de aquel tiempo marcaba un sábado sin esperanza, un sábado de derrota, un sábado de temor, de confusión, de turbación. Pero decía que después de todos nuestros sábados siempre se levanta un domingo de resurrección. Llama mi atención porque la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3 versículo 10 y 11 dicen, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llegó a la resurrección de entre los muertos. Déjame decirte que la resurrección de Jesucristo se trata totalmente de poder, del poder sobrenatural de Dios. Y no me refiero solo al poder divino que resucitó a Jesús de entre los muertos. Por supuesto que ese tipo de poder es milagroso y solo emana de Dios mismo. Pero además de este evento sobrenatural, la resurrección de Cristo nos habla de otro poder, que definitivamente también proviene solamente de Dios. Y es del poder que nos lleva a vivir una vida santa, una vida apartada, una vida libre del dominio del pecado, libre de nuestras emociones dañinas, libre de nuestras actitudes destructivas, libre de nuestras concupiscencias humanas, libre de todos los hábitos dañinos y conocidos por el hombre. Ese poder nos lleva a caminar por fe en la justicia que proviene solamente de Dios. Para obtener ese poder es necesario conocer a Jesucristo y el poder de su resurrección. Pablo habla de ese tipo de poder. Él tenía un anhelo interno y profundo de conocer a Cristo. Él decía, yo lo tengo todo por basura, a fin de conocer a aquel que me tomó. Y dejo el pasado atrás y me extiendo cada día hacia adelante. Pablo tenía esa hambre que vino de la profundidad de su clamor por la santidad y del conocimiento de Dios. Pablo tuvo una revelación acerca de esa resurrección de Jesucristo, y esa revelación tuvo que ver con el poder. Y ese poder que levantó a Cristo de los muertos, es el poder que transformó la vida de Pablo.
el poder que transformó la vida de Pedro, el poder que transformó a todos aquellos hombres que dejaron un legado, no porque fueran perfectos o capaces en su propia humanidad, sino por el poder de la resurrección de Jesucristo. Él escribió: Cristo Jesús, Señor nuestro, se hizo de la simiente de David según la carne y declaró ser hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Eso lo vemos en la carta que Pablo escribió a los Romanos en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Pablo vio algo increíble en esa resurrección. Y del mismo modo esa alegría, esa visión, lo llenó de alegría. También la resurrección respondió al clamor por la santidad que él demandó a lo largo de su vida. En pocas palabras, Pablo pudo ver que Jesucristo había venido a la tierra como un hombre con el poder del cielo descansando sobre él. Y que ese Cristo había demostrado ese poder divino en la tierra en su diario vivir, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, resucitando a los muertos, dando vida eterna. Jesús mismo había resucitado de entre los muertos y su resurrección fue acompañada por el anuncio divino de que Él era el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. En esta mañana, antes de que vayas al sepulcro a dormir, quiero llamar tu atención a un evento tremendo que se dio después de la resurrección en el Evangelio de Juan. Vamos a Juan. En el capítulo 19. Perdón, Juan 20, versículo 19. Juan 20, versículo del 19 al 23. Amén. Ya estamos resucitados, ¿verdad? Bueno, fíjate, el que está a tu lado a lo mejor tiene cara de sepulcro. Despiértalo, mueve la piedra, porque hoy en la mañana muchos llegaron medio muertos y hubo algunas circunstancias entre el sonido y no sé qué rollo, pero ya estamos resucitados, ¿verdad? Después de la barbacoa, ¿ya estamos resucitados? ¿A quién le gustó la barbacoa? ¿Quién quiere repetir barbacoa? Pues ni modo, ya no hay barbacoa. Se la va a llevar el pastor a su casa toda hoy. ¿Ya estamos ahí en la cita? Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando, ¿cómo estaban las puertas? Cerradas del lugar donde, ¿quiénes? Los discípulos se encontraban. ¿Por qué estaban ahí? Por miedo a los judíos. Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Y después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. Y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Déjame preguntarte algo. Para los que vienen al Instituto Bíblico, ¿cuántas partes tiene la Biblia? 2. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Dios mío, ¿cuántos tiene el Nuevo Testamento? 27. 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Cuántos evangelios? Esos evangelios narran la vida de Jesús. 21 cartas explican el significado de Jesús para nuestra vida. Hay una historia sobre la iglesia primitiva y una profecía. Estos 27 libros hablan de Jesús diciendo que Él está vivo. Cada uno de estos libros descansa sobre la resurrección de Jesucristo. La doctrina que perseveraban los apóstoles y enseñaban en la iglesia primitiva radicaba en la vida, crucifixión, resurrección de Jesucristo y ascensión de Jesucristo. Esos libros hablan de Jesús, hablan del Cristo resucitado, hablan de la realidad central y viviente del universo, que es Jesús, que Él mismo es todo Dios y todo hombre. Por eso Pablo hace esa tremenda declaración:
si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué cosa? Vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra vida. Vamos a ver qué pasó en esa primera aparición de Jesús a todos sus discípulos que estaban asustados. ¿Cómo actuó Jesús? ¿Cómo actuó el Cristo resucitado? ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Vamos a pensar un momento en el escenario. Los discípulos pensaban que Jesús era el Salvador, el libertador. Jesús, según ellos, había venido para derrocar al Imperio Romano y quitar el yugo romano sobre el pueblo judío. Esa esperanza ya había muerto. ¿Cuándo murió? Cuando Cristo expiró en la cruz. Antes de que Cristo fuera crucificado, sus discípulos corrieron, ¿se acuerdan? Cuando agarraron a Jesús, ¿qué hicieron los discípulos? Y el que más cerca estaba era Pedro, ¿no? ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces. ¿Pueden imaginarse cómo estaban los pensamientos y los sentimientos de esos 11 hombres ahí? ¿Por qué 11? Porque Judas ya había bailado, ¿sí? ¿Pueden imaginarse cómo al ver el pan, al ver el vino, los discípulos recordaban a Jesús? ¿Cómo podían ver a los niños y recordar la enseñanza de Jesús? ¿Cómo podían recordar lo que Cristo había hecho? Recordaban con remordimiento cómo lo habían abandonado, cómo lo habían negado, cómo lo habían dejado solo. Y ahí estaban los discípulos. Ahora, si Jesús, que era el Hijo de Dios y era su maestro, había sido crucificado, ¿qué les esperaba a ellos? La muerte. Ellos tenían temor de correr la misma suerte que había corrido su Señor, su maestro, su amigo. Y estaban ahí todos asustados. Ahora, si Cristo resucitó y hubiéramos sido alguno de nosotros los que hubiéramos entrado, ¿y qué les dirías a tus discípulos? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me traicionaste? Pero Jesús, al ver todo el manojo de circunstancias que los discípulos estaban pensando y sintiendo, se pone en medio de ellos, no estuvo a un lado, se puso en medio para que todos lo vieran, confirmaran que había resucitado, enseñó sus manos, su costado, y les dio a sus discípulos lo que ellos necesitaban. Y les dijo, paz. No importa lo que estés pensando, no importa lo que estás sintiendo, yo he resucitado. Mírame. Paz. Les dijo, paz. Mira cómo actúa Jesús. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, dice la palabra que estaban cerradas las puertas. Eso quiere decir que las mujeres ya habían ido al sepulcro, María Magdalena, la otra María y todo lo que ya sabemos de la palabra. Y el Señor les dijo, vayan con los discípulos, avísenles, corran la voz. Llama mucho mi atención porque los discípulos estaban muertos de miedo. Jesús vino, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a nosotros. Aquí hay 3 detalles de cómo maneja Jesús nuestras circunstancias, de cómo lidia Jesús con nosotros. Esa era la tarde del domingo en el que Él resucitó de entre los muertos. La mañana ya sabemos que había aparecido, pero ahora estaban todos los discípulos con el mismo sentir, el temor. Y hay 3 detalles que yo quiero que no perdamos de vista de este versículo 19. Y dice, las puertas estaban cerradas. Primer detalle. Segundo detalle, los discípulos estaban asustados. Jesús viene a ellos. Y el tercer detalle es que se pone en medio de ellos. Todo esto tiene que ver con la resurrección. Estos 3 detalles nos dicen 3 verdades acerca de su resurrección. 3 verdades que Dios quiere que tú y yo vivamos cada día de nuestra vida. 3 verdades que podemos conocer sobre el Cristo resucitado
y nosotros el día de hoy. Déjame hablar del primer detalle. Las puertas estaban cerradas. El Señor no tocó. Ni siquiera tuvo que abrir la puerta, simplemente estaba ahí. Y no era un fantasma. Porque el versículo 20 dice que les mostró las manos y el costado. En otro lugar, allá en Lucas 24:39 dice, pálpenme y vean, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús estaba en cuerpo físico, no exactamente como el nuestro, pero estaba en cuerpo físico y estaba ahí, a pesar de que las puertas estaban cerradas, a pesar de las circunstancias que se manejaban fuera de las puertas de ese lugar. Y eso significa, hermano y amigo que estás aquí, que hoy en tu vida y en la mía, Jesús puede ir a donde nadie más puede ir. Déjame explicarte. Él puede llegar a donde ningún consejero puede llegar. Él puede ir a donde ningún doctor puede ir. Un consejero tiene límites, un doctor tiene límites, un maestro tiene límites, un padre tiene límites, una madre tiene límites. Jesucristo no tiene límites y Él va a llegar en tu corazón, en tu vida, en tu mente, a donde nadie más puede ir. Puede alcanzarte, puede acercarse a ti y a mí en cualquier lugar y en cualquier momento. No hay lugar donde tú estés, no hay profundidades de la personalidad que tengamos que Jesús no pueda penetrar. Y no necesita tocar la puerta. Y Él sabe exactamente cómo estamos y se pone en medio de nosotros. Déjame decirte que la resurrección de Jesucristo es evidencia de que Jesús está capacitado para hacer lo que nadie más puede hacer. Y hace un momento cuando Porfirio preguntaba, ¿creen que para Dios no hay nada imposible? Porque Jesús tiene el poder que lo capacita para hacer todo lo que nadie más puede hacer. No hay nadie como Él. Él vive y es el único Dios hombre. Y déjame decirte que el simplemente hecho de saberlo es maravillosamente sanador. El poder contemplar que todas las capas complejas de la vida, todas las circunstancias complejas de la vida, las que ni tú, ni yo, ni nadie más puede comprender, son territorio familiar de Jesucristo. Él camina por donde tú y yo quizás no hemos caminado todavía. Él ya sabe lo que va a pasar en tu vida porque Él se pone en medio de ti y conoce tus más grandes temores, tus más grandes preocupaciones, tus más grandes angustias y circunstancias y se pone en medio de ti y te dice, paz a vosotros. El segundo detalle, antes de ir a las verdades que podemos aprender, decíamos que la palabra de Dios dice que ellos tenían miedo. Acuérdate que 365 veces el Nuevo Testamento dice de labios de Jesús, no teman. El temor paraliza, el temor al qué dirán, el temor a que si dejo todo y Dios no suple, el temor a pues si yo le sigo y no me cumple, el temor paraliza al hombre. Repito el versículo 19, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos. Fíjense, su líder acaba de ser crucificado como una amenaza para el César. Su temor era comprensible. Quiero llamar la atención de nosotros hoy a entender la necesidad de Jesús resucitado vivo. Y déjame explicarte por qué. Tú y yo podemos tener temor de no estar preparados para lo que viene, o temor de lo que puede venir, temor a que tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tus finanzas, tu salud no prosperen, temor de que la iglesia no prospere, temor de que nadie asista a la escuela de líderes,
temor de que nadie esté en un grupo pequeño, temor de que las finanzas de la iglesia no alcancen para cubrir las necesidades de la iglesia, temor de que nuestros hijos naufraguen en su fe, temor de no tener la fe genuina para morir bien, temor de resbalar hacia la mundanalidad e inutilidad. Y Jesús llega en medio de ti, en medio de mí, y dice: yo vengo a ti cuando tienes temor, y vengo a ti para quitarte el temor. Si le tenemos miedo a la muerte y Jesús resucita y nos dice: tranquilo, yo vencí a la muerte. Si vivimos en esa resurrección, el temor a morir se va. Si podemos aquilatar cada una de las promesas del Cristo resucitado, ese temor se desvanece. Ahora, déjame decirte algo. Jesús viene a nosotros cuando tenemos miedo, pero Él no espera que comprendamos las circunstancias. Él no espera que ni siquiera comprendamos nuestro rol. Él no espera que tengamos suficiente fe para vencer el miedo. Él viene a ti y a mí para ayudarnos a tener los recursos suficientes, la fe suficiente para vencer el miedo, en Él, no por tu fuerza. Él es el Jesús resucitado, Él viene cuando aclamamos a Él por nuestro temor, y Él nos ayuda. Él se acerca con la promesa y nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, no te desalientes porque yo soy tu Dios, ciertamente te ayudaré. ¿Cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Creen que el Señor nos va a ayudar en el cielo? Pues ya, ¿para qué? Ya vamos a estar adorándole allá, ¿no? Pero Dios viene en medio de nosotros y nos dice: paz, no tengan miedo. Voy al tercer detalle. Dice el versículo 19, que estando las puertas cerradas, los discípulos se encontraban con miedo a los judíos. Jesús vino, se puso en medio de ellos. Déjame decirte algo, no fue y llegó al borde de ellos. No les gritó a través de la pared: ¡hey, no tengan miedo! No, no pasó eso. Él no estaba como una deidad distante. El Señor Jesús está a una oración de distancia. El problema es que muchos de nosotros antes de orar reaccionamos. Antes de orar asumimos una percepción equivocada y reaccionamos a esa percepción. Pero Él no es un Dios distante. Tampoco es un Dios que juegue con nosotros. Jesús no estaba jugando con sus discípulos, no estaba jugando con su fe. Él quería que le vieran. Él quería que le conocieran. Él quería que vieran. Él prometió. Posiblemente sus discípulos no habían entendido cuando Él dijo: voy a reconstruir el templo en 3 días. Posiblemente no entendieron muchas de las cosas que Jesús dijo acerca de su resurrección, pero Él se puso en medio de ellos para que vieran que lo que les había dicho había sido cumplido, para que creyeran en Él, para que fortalecieran su fe, para que no tuvieran temor, para que entendieran que Él iba a lo más profundo del corazón. Jesús se pone en medio de ellos, en medio de ti y de mí, para que creamos en Él y para que le amemos verdaderamente. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros hoy. Es lo que yo quiero para ti y para mí hoy, que podamos experimentar verdaderamente al Jesucristo viviente, para que lo tengamos cerca de nuestra vida. Dios no es el Dios de la aspirina. ¿Cómo te tomas una aspirina? Si no te duele la cabeza, ¿te la tomas? Tienes una bronca y vamos con el Dios de la aspirina. Y Dios nos sana de esa circunstancia y nos olvidamos de Dios. También Dios no es un superhéroe. Dios es el Dios viviente, el Cristo resucitado, que está con nosotros y siempre está presente. Él llega donde nadie más puede ir. Él puede ayudarnos como nadie más puede ayudarnos, pero Él quiere vivir junto a ti, en ti y en mí. ¿Cuáles son los regalos que Dios da a través de estos detalles? ¿Cómo actúa realmente el Cristo resucitado? Déjame decirte que en este versículo 19, en esta porción de Juan que acabamos de leer,
Yo puedo encontrar 3 regalos a través del Cristo resucitado. Y el primero es el regalo de su paz. El segundo es el regalo de su poder. Y el tercero es el regalo de su propósito. ¿Qué es lo opuesto a la paz? El conflicto. Las guerras salen por conflictos. Una guerra, antes de ser guerra, es una disensión. Una disensión genera un conflicto. El conflicto genera división. Y la división genera contienda y guerra. ¿Qué es lo contrario del poder? La debilidad. Y lo opuesto al propósito, ¿qué es? La indeterminación, la incertidumbre, el no saber ni a dónde vamos, ni qué es lo que va a suceder, ni qué rollo con el pollo, diría alguien por ahí. Muchas vidas están arruinadas por el conflicto, muchos matrimonios están arruinados por el conflicto, por la debilidad y por la indeterminación. Muchas vidas están acabando por la debilidad, por el conflicto y por la indeterminación. Y Jesús no vino al mundo para morir y resucitar, para arruinar tu vida y la mía. Él vino al mundo, murió en esa cruz y resucitó para que tu vida y la mía dejaran de tener conflicto, dejaran de tener debilidad y sirvieran para un propósito. Él resucitó para bendecir tu vida, no para arruinarla. Fíjate lo que dice la palabra. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, voy nuevamente, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino, se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué cosa? Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Antes de decir algo sobre el poder y el propósito, antes de que el Señor soplara el Espíritu Santo o viniera la promesa, antes de que el Señor les dijera que fueran, ¿qué fue lo que hizo? Les dio su paz. Y déjame que entendamos esto. Antes de que tú y yo podamos hacer algo, antes de que podamos ejercer el poder de Dios en nosotros, o que podamos cumplir ese propósito, tenemos que establecer su paz en nuestra vida. Por eso los pacificadores son llamados hijos de Dios. El estar en paz con Dios me lleva a experimentar la paz de Dios. Y cuando experimento la paz de Dios, estoy en paz con mis semejantes. Un matrimonio no va a poder experimentar el poder de Dios. ¿Por qué huyen? Se van todos en bandada. Todavía estoy empezando el sermón. Ahí se van al sepulcro. Ningún matrimonio, la vida de nadie, ni la vida de tus hijos, aunque los tengas en la mejor universidad y tengan el mejor trabajo, si no viven en la paz de Dios y en la paz con su entorno, no van a experimentar el poder de Dios ni cumplir su propósito. El Señor Jesús lo primero que les dio a sus discípulos después de resucitar fue su paz. Él quiere establecer la paz. El orden de aquí sí es importante. El orden de los factores sí altera el producto. Nos dirían nuestras hermanas del cucharón de oro. ¿Sí saben quiénes son? ¿Quién no sabe quiénes son las hermanas del cucharón de oro? Hermanas del cucharón de oro, levanten la mano por favor. Son nuestras cocineras. El orden de los factores sí altera el producto, ¿verdad, Rocío? Pues en Dios es lo mismo. Yo no puedo experimentar ni vivir en el poder de Dios si no tengo su paz primero. Y no puedo cumplir con su propósito porque para cumplir con su propósito necesito su poder. Déjame explicarte esto. La paz es lo que Jesús nos da antes de cualquier otra cosa en nuestra vida. No iniciamos la paz con Jesús mediante nuestras acciones, no, Él inicia la paz con nosotros.
Su paz envuelve nuestros pensamientos y envuelve nuestro corazón. Pablo lo explica así, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, voy a parafrasear rápidamente del 14 al 18. El mismo, hablando de Jesús, el mismo Jesús es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Primero Dios nos da su paz. Si tuviéramos la paz de Dios, no habría divorcios, no habría disensión, no habría contienda, habría bondad, benignidad, no habría queja. Primero es la paz de Dios. Y esa paz se alcanzó con su resurrección. Él tuvo que morir por esa paz. Él tuvo que pagar el precio en una cruz. Cuando Él saldó la cuenta, se puso en medio de sus discípulos y les dice: paz a vosotros. El versículo 20 de Juan dice: y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Yo soy el que murió, y soy a quien ustedes abandonaron, y soy quien fue herido por sus transgresiones. Eso dice Isaías 53:5. Y puedo ofrecerles paz porque mi sangre ha cubierto todos sus pecados, todo su abandono, todas sus faltas, todas sus quejas, todas sus circunstancias. Cristo nos reconcilió con Dios por medio de la cruz, habiendo dado en la cruz muerte a la enemistad. En esa cruz fue absorbida la contienda, la hostilidad, la disensión, la murmuración, la queja. Y Él resucitó para darnos paz. ¿Cómo se recibe esta paz? ¿Cómo recibe la paz? Déjame decirte que tú puedes tener a Cristo en tu corazón y no tener paz. No todos tienen paz. La paz es un regalo de Dios. Tú puedes recibirla o alejarte de ella. Puedes recibirlo verdaderamente o alejarte de Él. Él es nuestra paz. Si realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón, es nuestra prioridad, hay comunión con el Cristo resucitado, tu vida está llena de paz. Tenemos la paz que Él da, la paz que Él es. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero la paz, y es gratuita. Todo lo demás, hermano y amigo, es efecto de su paz, no la causa. Es el fruto. La paz es la clave. Jesús entonces continuó, les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Ese es el propósito. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Y ese es el poder. Déjame hablarte un poquito del poder, y hablamos de la paz. Jesús iba a derramar el Espíritu Santo cuando ascendió a los cielos, lo dice Hechos 2:33. Y eso ocurre 7 semanas después de su resurrección. Lo leemos en el primer capítulo de Hechos. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, Hechos 1:8. La obra del Espíritu, hermano y amigo, es lo que nosotros recibimos de Dios y nos hace capaces de hacer simplemente lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Él nos da poder. Déjame explicarte. Tú necesitas al Espíritu Santo para morir a tu orgullo. No lo puedes hacer por tu capacidad. Para dejar tus malos hábitos necesitas el poder del Espíritu. No lo puedes hacer por ti mismo. Dios te da el Espíritu Santo y te da el poder para que seas testigo, para que seas evidencia de ese Cristo resucitado, haciendo morir a tu carne, haciendo morir a tu yo. Y para eso necesitas el poder del Espíritu, para que puedas desarrollar el fruto del Espíritu. Juan 20:22 menciona que Jesús realiza una especie de parábola, algo que iba a ocurrir. Sopló entre ellos y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Déjame decirte que ese poder, esa persona,
El Espíritu Santo es la única esperanza para que tú y yo podamos cumplir y vivir el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Fíjense cómo nos da ese propósito. Versículo 21 en la parte B o final o segunda. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Dios está diciendo, quiero que vivan en el mundo como mis representantes, como mis embajadores. Quiero que tomen mi lugar, que tomen mi poder, que glorifiquen a mi Padre como yo lo he hecho. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero el orgullo tiene que salir, tu amor propio tiene que salir, tus actitudes tienen que transformarse, tus prioridades tienen que transformarse, tus adicciones tienen que eliminarse, y para eso necesitas el poder del Espíritu Santo, que no puede venir a tu vida si no tienes la paz de Dios. Por eso en la resurrección Dios nos da su paz, luego su poder, para poder cumplir su propósito. Su resurrección nos da el poder para ser libres de culpa, para vivir una vida diferente, para esperar un futuro glorioso. Ahora, ¿qué onda con ese propósito? Déjame decirte que de acuerdo a la palabra, Jesús viene a nosotros y nos da su paz. Entonces dijimos que nos da su poder para hacer las cosas que no podemos hacer con nuestra simple humanidad, como derrotarnos, como amar a nuestros enemigos, como amar realmente a las personas que casi no se pueden amar por nuestras fuerzas, para atesorar a Cristo por encima de todo. Y entonces, con esa paz y ese poder, nos da el principal propósito de tu existencia, de mi existencia. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. El Señor está diciendo, el principal propósito de tu vida es que extiendas mi paz, que extiendas mi luz, que extiendas mi verdad, que extiendas mi vida en el mundo, que extiendas la pura vida, diría por alguien por ahí, ¿no? El hermano Clavillazo, que yo creo que Antonio Espino, pura vida. Somos embajadores para extender a Jesucristo al mundo. Oren por mí porque Rosy me va a regañar terminando el sermón. Por tanto, dice Jesús, vayan y glorifíquenme en este mundo. Ese es el gran propósito de nuestra vida. Amén por tu trabajo, amén porque escales, amén porque ganes, amén porque tengas. Pero tu propósito es este. Y Dios te da capacidad de recursos y habilidades para que cumplas este propósito. Su propósito, su voluntad para gloria de Dios y para bien de los demás. Quiero terminar con el versículo 23, que es parte del propósito. Jesús dice a los discípulos, a quienes perdonéis los pecados, estos les serán perdonados. Y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. No es que tengas poder para perdonar pecados, hermano. No lo tenemos. Déjame explicarte qué es lo que el Señor quiso decir. Cuando tú cumplas mi propósito y extiendas mi paz y extiendas mi verdad y tu vida sea un testimonio y a la gente a la que le compartas, le hables mi palabra, le hables sobre mi obra, le hables del poder de mi espíritu, yo voy a estar hablando a través de ti. De modo que si al que le estás hablando cree en la palabra que tú estás compartiendo y me acepta, yo voy a perdonar sus pecados. Pero si esa palabra que tú estás compartiendo, esa persona no la acepta, entonces no me acepta, entonces no puedo perdonar sus pecados. El Señor Jesús está diciendo que nosotros, su iglesia, sus discípulos, somos su voz. Somos su verdad. Y a través del compartir la palabra, cuando la gente acepta esa palabra por lo que decimos y por lo que vivimos, porque tenemos la paz de Dios, el poder de Dios, Dios nos lleva a cumplir su propósito. Tú y yo tenemos que ser embajadores, hermano, de Cristo. Y como embajadores de Cristo,
debemos animarnos. Y yo como embajador de Cristo te animo a que verdaderamente puedas reconciliarte con Dios. Y si dices, estoy reconciliado con Dios, manifiéstalo en tus relaciones, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus hermanos, como cuerpo. Tenemos que recibir su paz como ese regalo gratuito. Y al recibirlo, vamos a recibir su poder. Sin ese poder, no vamos a poder cumplir su propósito. Tenemos que ver a ese Cristo resucitado que viene a tirar toda la falsidad del mundo, toda la religiosidad del mundo, toda la tibieza del mundo, toda la indiferencia espiritual del mundo y de la iglesia, para vivir cada día disfrutando esa victoria del Cristo resucitado. Él se pone en medio de ti y de mí y nos dice, paz, paz a vosotros. ¿Y sabes qué, hermano? Porque Él vive, hermano. Él vive es el salmo eterno expresado tan solo en 2 palabras. Él vive es la sinfonía triunfal y divina que recorre los siglos. Él vive es la afirmación más rotunda de la fe cristiana. Él vive es el mensaje radiante de luz que se abre camino entre las sombras de la muerte. Yo quiero que entiendas esta mañana que Él vive, y por cuanto Él vive, tú y yo, al vivir en su resurrección, también viviremos. Pero tenemos que hacer la diferencia del Cristo resucitado. Inclina tu rostro y oremos. Señor y Padre eterno, damos gracias por la bendición que nos das en esta hermosa mañana. Porque podemos, Dios, enfatizar, reconocer tu amor, tu gracia, tu poder, pero también nuestra responsabilidad a través de tu resurrección. Gracias, Dios, por estos regalos. Gracias, Padre, porque tú llegas a la profundidad de nuestro corazón y de nuestras circunstancias como nadie más puede hacerlo. Y llegas a nosotros diciéndonos paz. Gracias porque nos capacitas, Dios, a través de tu poder, para hacer lo que en nuestras fuerzas no podemos hacer. Y nos das todo lo que necesitamos, Padre, para cumplir con ese propósito y glorificar tu nombre. Tómanos en esta hora, ministranos y síguenos forjando para juntos cumplir con el propósito para el cual tú nos has llamado. Gracias, Dios, por tu resurrección que nos da oportunidad de una vida llena de gracia, llena de poder. Tómanos, bendícenos, ministranos y síguenos forjando para glorificarte a través de tu resurrección. Porque en Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra de esta